Muy bien y gracias a ustedes por comunicarse conmigo. Bueno, nosotros nos imaginamos que que todos los años a ustedes les debe pasar lo mismo, ¿no? Se acerca la fecha, deben ser días especiales, muy movilizantes también. ¿Cómo te encuentras vos? Bueno, este año es un año muy especial porque justamente se cumplen 40 años de la recuperación de Malvinas. Y nos toca bastante en lo profundo porque son 40 años y muchos de nosotros quizá no veamos los 50 años de la recuperación de Malvinas. Lo hemos charlado entre nosotros. Eh, ya peinamos canas. Y entonces, bueno, cada momento se vive mucho más profundamente que cuando nos quedaba todo el tiempo por delante. Por eso queremos hacer un montón de actividades y hemos dado participación también a los hijos de los veteranos para ir dejándole nuestra señal para cuando nosotros ya no estemos. Argentino, 40 años, peinan canas y penas todavía. ¿La sociedad está en deuda con ustedes? Preguntarles si todavía sienten que a lo mejor la sociedad, el gobierno, tiene algún tipo de deuda con ustedes. Yo creo que la gran deuda fueron los 10 primeros años, que hubo un gran desamparo con el veterano, donde no había absolutamente ningún tipo de respaldo y hasta nos costaba muchísimo conseguir trabajo, y es la época donde se dio el mayor número de suicidios. Actualmente hay algunos problemas puntuales, como ser de la obra social del PAMI, problemas que no tenemos acá en Santa Fe, pero sí en algunos otros lugares del país, y que justamente van a llevar a una movilización en la semana que viene. En algunos lugares del país los problemas son graves y de larga data. Repito, no aquí en Santa Fe, pero sí en otros lugares del país. Y entonces por eso la movilización en reclamo y solidaridad de los compañeros del resto del país. Claro. Bien. Sí. Y Argentino, 40 años después, ¿se puede contar otro lado de la historia de la guerra de Malvinas? Porque, ¿qué se sabe ahora, ustedes como protagonistas? ¿Cómo están están transmitiendo a sus hijos de manera oral las historias personales? ¿Cómo se están ustedes juntando con todo ese material para que después sepamos realmente la otra parte de la historia de la guerra? Bueno, nosotros nos volcamos mucho también a las escuelas. Para este aniversario tenemos ya más de 100 escuelas anotadas donde vamos a ir a dar charlas a los veteranos y para condecorar también a los abanderados por veteranos, ¿no es cierto? Los abanderados de las escuelas los vamos a condecorar. Y bueno, nosotros también tenemos la edición de un libro con las historias de los veteranos santafesinos y que estamos elaborando la segunda edición ampliada que va a salir en los próximos meses. Bueno, ese es el legado que queremos dejar, además de ir acrecentando nuestra institución. Vamos haciendo mejoras edilicias para ampliación del museo, todo eso en función de dejar un patrimonio a las generaciones futuras relacionado con Malvinas. Claro. Sabés que recién te escuchaba, vos decías que entre tantas actividades que tienen, están dando charlas y muchas escuelas inscriptas para que puedan charlar con los alumnos, ¿no? En esas, por ejemplo, pensaba en las escuelas secundarias, te encontrás con chicos de 17, 18, 19 años, quizás la edad que vos tenías cuando te convocaron a la guerra. ¿Qué te acordás de eso? ¿Cuántos años tenías? ¿Cuáles eran, a ver, tus sueños? ¿Qué es lo que estabas haciendo? ¿Qué querías hacer? ¿Querías estudiar? ¿Querías trabajar? Yo tenía 19 años cumplidos y había pasado a tercer año de Ciencias Económicas. Y justamente por el ser el único universitario del regimiento,
me asignaron una función de unos misiles antiaéreos de campaña que se llamaban Blue Pipe, precisamente eran ingleses. Y bueno, por la falta de operadores de esos misiles tuve que aprender cómo se manejaban. Y bueno, lo mismo pasó con otras unidades, porque yo era originario del Regimiento 1 de Tanques de Entre Ríos. Y bueno, se pidió, ya empezada la guerra, operadores de esos misiles para ir a Malvinas. Y bueno, por casualidad del destino tuve que integrar una compañía de comandos, la compañía de comandos 602, que en ese momento era comandada por el entonces mayor Aldo Rico, e integramos el grupo Blue Pipe, que se adosó a esa compañía, y somos los únicos 5 soldados en la historia del ejército argentino que integraron una compañía de comandos. Mirá. Porque por lo general es de profesionales, la necesidad nos llevó a eso, ¿no es cierto? Nosotros no habíamos hecho el curso de comando. Claro. Argentino, a veces la guerra atraviesa generaciones de toda una familia. Tenemos entendido que usted es descendiente de ucranianos. ¿Cómo ve esta guerra y esas mismas diferencias, que no deben ser iguales, la que tenía la Argentina con Inglaterra, la que tiene ahora Ucrania con Rusia? ¿Cómo estás viviendo esta guerra? Bueno, yo soy nieto de ucranianos que tuvieron que exiliarse en 1927, vinieron a la Argentina, escapando de uno de los genocidios más grandes de la historia de la humanidad, que fue el genocidio ruso sobre Ucrania, que comenzó después de la primera independencia de Ucrania del 22 de enero de 1918. Lenin combate a Ucrania y gana la guerra de la independencia, y a partir de 1922 aproximadamente comienza la exacción del pueblo ucraniano y a quitarle todos sus bienes, y el que se resistía lo mandaban a Siberia. Cerca de 3 millones de ucranianos fueron enviados a Siberia, el 95% no volvió, y eso siguió en los primeros años de la década del 30 con el genocidio por hambre. Se estima que murieron entre 4 y 7 millones de ucranianos de hambre. Y ese es un poco el odio y la resistencia que tiene el ucraniano, no quiere volver a pasar por lo mismo. Ellos están dispuestos a morir antes de que volver a ser dominados por los rusos. Entonces, es lo que no esperaba Rusia, una resistencia semejante, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que te pasa a vos cuando ves esas imágenes? Porque, viste, uno asiste prácticamente minuto a minuto a todas las instancias de la guerra, ve esos bombardeos a civiles, a las maternidades, a los hospitales, esa resistencia que vos decís, y esas negociaciones entre países que no logran avanzar. Los ucranianos tienen muy claro que hay una sola manera de llegar a un punto de negociación, y es muy doloroso decirlo. Ellos están dispuestos a morir 500.000 de personas, pero necesitan ellos entre 30 y 50.000 muertos, soldados rusos muertos, para que Rusia se retire de Ucrania. Entonces va a ser una guerra sangrienta. Ellos no se van a rendir, y Rusia, hasta que no consiga su objetivo, que cada vez es a un costo más grande, altísimo, tampoco se va a retirar. Así que yo veo negociaciones muy difíciles y a largo plazo. Claro, apenas arrancó, digamos, este conflicto bélico, muchos se animaban a especular con la posibilidad de que iba a durar muy pocos días, ¿no? Incluso lo decían hasta los más encumbrados analistas políticos, pero estamos viendo que esto se extiende, un poco en consonancia con lo que vos estás contando y relatando, ¿no? Bueno, en este momento Ucrania tiene cerca de 20.000 misiles antitanque y distribuidas alrededor de 5 millones de armas entre su población civil. Así que imagínense que esto no va a terminar enseguida. Claro. Aunque ocupen las ciudades, ellos están dispuestos a ir a los bosques o a los lugares no ocupados y seguir resistiendo.
no van a volver a sufrir lo que ya sufrieron el siglo pasado con el genocidio de Ucrania. Claro. Argentino, y a tu criterio y haciendo una proyección y teniendo en cuenta todo, las libertades, la economía, el poder, ¿cómo termina esto? ¿Quién gana una batalla o quién gana la guerra? Yo creo que Rusia va a terminar ocupando las principales ciudades de Ucrania, no todo el país. Eso le va a ser prácticamente imposible porque combatir contra todo un pueblo necesitaría de todo el ejército ruso solamente para poder sostener Ucrania. Va a haber sectores que ya va a consolidar, sobre todo en el sur, los alrededores de Kiev, pero no creo que mucho más en este momento porque ya Ucrania está rearmada como para resistir. Y hay que ver hasta cuándo puede sostener Rusia el costo de las pérdidas. Claro. Teniendo en cuenta que llega la etapa de las lluvias, donde que ya empezaron esta semana, y durante 4 o 5 semanas los tanques prácticamente solo van a poder movilizarse y los camiones sobre ruta. Y ahí van a ser cazados, como ya hay en algunos videos, justamente emboscados desde cualquier lugar, porque el ucraniano tiene un desprecio por su vida en la medida que pueda destruir un tanque, un camión o lo que pueda destruir. Entonces se le va a hacer las cosas mucho más difíciles a los rusos, pero ya se está viendo que están atacando y cañoneando y bombardeando blancos civiles para crearle más problemas a los ucranianos. Y justamente es esa impotencia de no poder obtener el dominio de Ucrania como lo habían pensado. Claro. Qué cruel, qué dramático todo esto, ¿no? Uno se pregunta para qué sirve la guerra. Bueno, la verdad es que, mira, queríamos hacer un anticipo contigo por el tema de, obviamente, de los 40 años de Malvinas, por el 2 de abril, terminamos hablando de la guerra en Europa del Este. Pero bueno, ha sido muy enriquecedor la charla contigo, Argentino. La verdad que te estamos muy agradecidas. No, gracias a ustedes por llamarme y por poder comunicar todo esto que como nieto de ucranianos es la ayuda que yo puedo dar a la madre patria, es justamente difundiendo todo esto. Claro. Bueno, en vos queríamos rescatar historias familiares signadas por la guerra en varias generaciones. Gracias, Argentino. Un abrazo grande. No, gracias a ustedes de nuevo.